Bueno, Nahuel Sosa nos va a hablar ahora de la antipolítica. Nahuel. ¿Qué tal, Dani? Bueno, vamos a seguir hablando de un tema que crece lamentablemente, que es la idea de antipolítica, porque evidentemente muchos sectores apuestan a que esto suceda, ¿no? Y siempre me parece importante diferenciar entre antipolítica y despolitización, ¿no? Porque hace unos años era muy común decir, bueno, ese es un discurso despolitizado, se apuesta a la despolitización, pero ahora, por el contrario, lo que crece es la antipolítica. Y uno dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que una persona despolitizada es básicamente alguien que puede no interesarle el compromiso político, los debates políticos, ¿no? Que hasta un punto es legítimo, ¿no? Uno le puede no gustar porque le parece que siempre una sociedad es más fuerte, más vibrante cuando su ciudadanía discute, pero al fin de cuentas es una elección. En cambio, la antipolítica ya no es solo algo que está despolitizado, sino que tiene que ver que construir como enemigo a quienes ejercen la práctica política, a quienes la representan, y además de construirlo como enemigo, deslegitimarlo y echarle las culpas, responsabilizarlo por los malestares que pueda haber en determinadas circunstancias históricas, ¿no? Entonces, por eso acá te ponía, bueno, antipolítica, siempre por lo general va acompañada de una práctica de desconfianza, ¿no? Desconfiar de la política, que es algo que viene de la tradición liberal, de la misma manera que los liberales te decían hay que desconfiar del Estado y permanentemente batallaban con el Estado y hay que desconfiar del Estado. Ahora lo que se hace es una prolongación que es desconfiemos de la política, ¿no? Y esto lo que hace cuando se construye esta antipolítica es justamente que puedan florecer los discursos de odio, que se puedan legitimar prácticas violentas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no produce en la política lo que son sus síntesis, lo que son sus formas de definir su rumbo, sino por el contrario se legitima cualquier acción violenta contra la política, ¿no? Mirá, hace poco había algunos estudios que son interesantes para poder enmarcar esto, ¿no? Acá tenemos uno, por ejemplo, que salió publicado, que lo hizo el estudio que trabaja el laboratorio de estudios sobre, ¿cómo se llama? Sobre democracia y autoritarismo, en los cuales hay un párrafo que me llamó la atención porque dice: la nueva grieta aparece como una ficción montada sobre un acuerdo político o como una pelea interna entre estos otros, ajenos a nosotros. Cuesta, explica, que este corrimiento expresa un reforzamiento de las posiciones antipolíticas, ya que también se depositan sobre los otros una serie de apreciaciones negativas sobre sus funciones y el modo en que las cumplen. ¿Por qué me parece importante este párrafo? Porque la idea de que la antipolítica la grieta sea política, antipolítica, Estado versus antiestado, populismo versus antipopulismo, es decir, viste, una cadena de equivalencia, ¿no? Kirchnerismo, antiquillerismo, peronismo, antiquillerismo, es decir, se empieza como de alguna manera a ampliar ese repertorio, es que se genera esta idea de un nosotros y un ellos, ¿no? Un nosotros y los otros, digamos nosotros, la gente común versus esos otros. Y a esos otros se le pone una cantidad de atributos negativos con los cuales después se justifica el odio hacia ese grupo, ¿no? Y mirá esta placa que te traje, que me parece interesante para ver, porque nosotros siempre hablamos acá de la importancia de dar los debates políticos, y esto es algo que hicieron Ignacio Ramírez y Quevedo, que tiene un tiempo ya esta encuesta, pero ellos marcan, dicen, fueron tomando en distintos años, ¿sí? Esto fue un monitoreo que se hace en distintos años, ¿sí? Que dice, la pregunta es ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con la frase todos los políticos son iguales, ¿no? Fueron comparando con preguntas, relevamientos de años anteriores. De años anteriores. Ah, mirá qué interesante. Y lo interesante, acá te dice que en desacuerdo está el 45%, de acuerdo está el 45% y no sabe el 10%, es que crece algo que llamamos nihilismo político. En el 2013, ¿sí? O sea, en pleno momento político, quienes decían que los políticos estaban en desacuerdo con la frase de que todos los políticos eran iguales era el 60%. Es decir, el 60% no creía que todos los políticos eran iguales. Y hoy ya es el 45% el que no crece. Entonces uno que ve que de alguna manera, no sé si tenemos ahí la otra placa, la que muestra cómo es la línea, pero uno lo que ve es que hay una tendencia, ¿no? Que estos discursos después tienen efectos de realidad, ¿no? Las Bibi Canosa, de la vida, si claro, todo que la consecuencia vemos, es esto que estamos viendo, bueno, ese 60 que fue bajando. Empieza a bajar, ¿no? Entonces empieza a crecer este nihilismo político de todos son iguales, y si todos son iguales, crece la antipolítica. Ahora la pregunta es, ¿alguien se beneficia con la antipolítica? ¿No? Digo, no es casualidad. Bueno, y por lo general uno va a decir, ¿quiénes se benefician? Y se benefician quienes están atrás del telón, ¿sí? Por decirlo de una manera. Entonces, ¿quién se va a beneficiar? Se va a beneficiar los poderes fácticos porque la agenda pública se corre
hacia la política y hacia un tipo de sector político, ¿no? Porque ellos siempre putean un tipo de sector político, por lo general siempre están ligados a los proyectos populares. Sí. Es decir, porque en la antipolítica no aparece el macrismo, no aparecen otros representantes. Y se corre el velo de los poderes fácticos, es decir, el poder financiero, esto que hablábamos antes, el poder judicial, corren la agenda hacia ahí. Vos fíjate qué curioso que cuando uno también analiza, por ejemplo, en el caso de Cambiemos sobre el Frente de Todos, crecen los votantes de Cambiemos quienes creen la idea de que todos los políticos son iguales. Es decir, es más en los votantes de Cambiemos quienes creen que todos los políticos son iguales y quienes elaboran a la idea de la antipolítica que en el caso de los representantes del Frente de Todos. Y acá me parece que hay algo curioso también para hablar un poco a la interna opositora, que siempre se dice Cambiemos ocupó el lugar de la UCR, ¿no? Hay una parte de verdad en eso, pero uno puede dar muchas críticas hacia la UCR, pero hay lo que es verdad es que la UCR era una fuerza que tenía su ideología, sus principios, sus valores, ¿no? Entonces, en la medida que se fue desplazando y apareció esta nueva tecnocracia, ¿no? Hizo de la antipolítica un marketing, ¿no? Jaime Durán Barba, en su máxima expresión, lo sabemos, siempre hablaba de esta idea, ¿por qué? Porque la antipolítica rinde porque apela a las emociones también, o sea, cuando vos tenés un malestar, cuando vos estás enojado, cuando vos estás angustiado, y sobre todo después de la pandemia, cualquier cosa que te haga canalizar esa angustia, ese enojo, ese odio en algo, va a ser muy potente, ¿no? Me quedo pensando en Durán Barba, el eslogan, las emociones, y también lo más simple, lo más corto, donde no entra el debate, por eso digo lo del eslogan, ¿no? Bueno, cuando entras a discutir cosas, hay un mundo dentro de la política para discutir y un mundo de cosas en las que puedes no estar de acuerdo, pero es algo mucho más complejo que en todo esto que vos estás mencionando y sobre todo también en la oposición. Veíamos el discurso de Luis Juez en el inicio. Bueno, no está, hay otra cosa, está el grito, está la amenaza, la chicana, ¿no? Y no se llega nunca a discutir de fondo lo que tiene que ver con la política en sí misma, sin duda. Totalmente, Dani, porque aparte el problema es que si sigue esta tendencia de apatía, de nihilismo político, de crecimiento de la antipolítica, bueno, ¿qué va a pasar? Porque no es que uno dice, bueno, decrece la política y van a crecer otras formas de debate. Bueno, lo que va a pasar es que va a haber una sociedad que va a debatir menos. Lo que va a pasar es que va a haber una sociedad en la cual los debates se van a hacer un show o se van a transgiversar, se va a banalizar y se van a empezar a legitimar y a naturalizar prácticas violentas. Y eso es un problema porque una sociedad que hace eso es una sociedad, sobre todo pronto a cumplir 40 años de democracia, que también puede ser proclive a derivas no democráticas. Nahuel, nos